rango constitucional. Y todas esas en algún momento forman parte del bloque constitucional. ¿Por qué en el caso de la ley de amparo y exhibición personal también esta normativa es considerada que forma parte del bloque de constitucionalidad? ¿Qué es lo que regula esa normativa, Lorena Maribel? La ley de amparo. La ley de amparo ¿Sí? dice que establece los mecanismos de defensa de los derechos constitucionales y que garantiza la observancia de la Constitución. Correcto, ¿verdad? Cuando se está violentando una garantía constitucional, debe de existir una normativa que tenga un mecanismo y un procedimiento para hacer valer ese derecho consagrado en la Constitución que se está violando. Por eso es de que se dice de que en materia de amparo no existe ámbito que no sea susceptible de amparo, ¿verdad? Cualquier derecho individual o social consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, si está siendo violentado o amenazado, puede restaurarse a través del mecanismo de lo que viene siendo el amparo. Un ejemplo de un derecho humano individual regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Otto Guillermo Monterroso. Un derecho Un humano. derecho humano. Perdón, Nick, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no tenía bien el audio. Un derecho humano que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Otto. Un derecho humano. Ujú. Derecho a la Individual. vida. El derecho a la vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que regula este derecho a la vida constitucionalmente? ¿Por qué se considera que el derecho a la vida es un derecho humano? Porque todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, a vivir. ¿Sí? Y el Estado de Guatemala, ¿verdad? En su artículo número 2 claramente regula y establece que es deber del Estado proteger a la persona ese derecho, ¿verdad? El derecho a la vida. Y existen después otras normativas de carácter ordinario que vienen a ampliar más ese derecho que en algún momento está establecido. ¿Qué otro derecho, Juan Carlos Orellana, podemos mencionar que está regulado en la Constitución? Derecho a la libertad. Derecho a la libertad, ¿verdad? Y ese derecho a la libertad, ¿qué es lo que nos da a conocer, Juan Carlos? Bueno, como la palabra libertad abarca un montón de cosas y muchas veces eh, uno las transgiversa, ¿verdad? Porque desde el momento que nos dicen derecho a la libertad, pensamos que libertad abarca todo, pero igual se regula lo que no podemos hacer. Consideraría yo, bueno, volvemos a lo que está la libertad del libre pensamiento, la libertad de expresión. Hay distintos tipos de libertades a las que tenemos derecho, pero habría que estructurar qué clases de libertades son las que la Constitución nos otorga. Muy bien. Y teniendo siempre en cuenta, como también lo hizo alusión Juan Carlos, que debemos de tener claro que un derecho termina cuando empieza el derecho de otra persona. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República de Guatemala regula lo que es el derecho a la libertad, esa libertad no es absoluta, esa libertad tiene un límite. Cuando ya viene la libertad como derecho de otro ser humano, pues se restringe la libertad del derecho de la persona que en algún momento lo está haciendo valer. Y es que los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el famoso bloque de constitucionalidad, también tiene un límite. Si bien es cierto, existen mecanismos para hacerlos valer cuando los mismos están siendo violentados, debemos de tener claro también de que ese derecho inherente al ser humano por el hecho de ser persona también tiene lo que es un límite. Y entonces por eso decimos que el bloque de constitucionalidad pues es el conjunto de normas y principios jurídicos que tienen rango y fuerza constitucional. Esa fuerza se la da a la Constitución por ser una normativa de jerarquía superior. Sin embargo, también respeta
que todos aquellos textos, normas o instrumentos de inferior jerarquía van a formar parte también de ese bloque, siempre y cuando no vengan a contrariar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula como derechos inherentes a las personas. Pero también respetando que si hay una normativa de inferior jerarquía que viene a darle un derecho a un ser humano, es de analizarlo y no de expulsarlo del ordenamiento jurídico. En el caso del derecho al trabajo como un derecho inherente a la persona humana de carácter colectivo, existen varias normativas de las cuales vienen a contrariar a la Constitución y no por ello en algún momento son expulsadas del ordenamiento jurídico guatemalteco. Ejemplo, una norma de carácter individualizada, como es un pacto colectivo de condiciones de trabajo, viene muchas veces a otorgarle mejores ventajas a los trabajadores de la que la propia Constitución Política de la República de Guatemala regula. La Constitución Política de la República Guatemalteca, en el caso de los trabajadores de la iniciativa pública, regula que estos podrán ser indemnizados hasta por un periodo de 10 años cuando estos son despedidos sin justa causa. No obstante, hay pactos colectivos de distintas instituciones estatales que le dan el derecho al trabajador de poder ser indemnizado hasta por 15, 20 o hasta 30 años. Les menciono, por dar un ejemplo, el pacto colectivo de Contraloría General de Cuentas como una institución estatal regula que aquel trabajador que deba de pagarse la indemnización se le podrá calcular hasta por un periodo de 30 años, cuando la Constitución Política de la República de Guatemala regula que el plazo en la temporalidad máxima será de 10 años. Y no por eso ese pacto colectivo pasa en grado de inconstitucional o debe ser expulsado del ordenamiento jurídico. Porque en este caso, como es una ventaja y un beneficio económico que se le va a dar al trabajador y el derecho al trabajo está como un derecho social, derecho humano que tiene la persona, pues esta norma, aunque sea de inferior jerarquía, no va a contrariar lo que en algún momento la Constitución Política de la República de Guatemala regula. De ahí es donde viene lo que es los principios del bloque de constitucionalidad. Y entre los principios del bloque de constitucionalidad aparece el principio de primacía o bien conocido como de supremacía constitucional. ¿Este en qué consiste? En que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tienen prioridad sobre las normas ordinarias y deben de ser respetadas por todos los poderes públicos. Si bien es cierto, el bloque de constitucionalidad, como les digo, está conformada por todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, las normas de inferior jerarquía en la Constitución, como son las leyes ordinarias, reglamentarias o individualizadas, deben de respetar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula. Y en casos excepcionales les ponía el ejemplo que si hay normativas que vienen a beneficiar más a la persona, estas no van a contrariar lo que es el contenido de la Constitución. Otro ejemplo, María Eugenia Hidalgo, de un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Dónde está María Eugenia Hidalgo? No lo escuchamos, María Eugenia. Mándale. Perdón que María no. Eugenia, un ejemplo consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala de derecho humano. El derecho a la vida, El derecho a la vida, ¿verdad? ¿Qué otro más? el derecho a la salud, ¿Mm? El derecho a la el, salud, el derecho a la educación el derecho a la educación, ¿verdad? y el Muy bien. derecho a la seguridad, o dirían por ahí, a la paz.
El derecho a la seguridad. Y en efecto, y es que lo que sucede es que la compañera ya hace mención a lo que el artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula. Y es que este artículo 2 claramente establece lo siguiente. En cuanto a que el Estado de Guatemala, así lo regula el artículo número 2, tiene ciertos deberes. Y entre los deberes del Estado está garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y en el caso del título 2, hace ya un apartado de derechos humanos y este título 2 divide los derechos humanos en dos capítulos. Capítulo 1, que corresponde a los derechos individuales, y el capítulo 2 a los derechos sociales. Entre uno de los derechos individuales está el derecho a la vida, como bien ya lo dijeron los compañeros, pero también está el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. ¿Ese derecho en qué consiste, Ada Damaris Cáceres? O Nubia René Lucía, ¿qué nos puede aportar acerca de ese derecho individual que la Constitución regula en cuestiones de lo que es la libertad e igualdad? O algún compañero que quiera participar. Considero yo, licenciado, Listo. buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, ¿escucho, Sergio? Gracias. Considero que con relación a ese artículo para mí es muy importante, porque ante el derecho objetivo, la norma establece que no puede ser ninguna persona discriminada, ni superior ni menor a otra. Todos deben de ser tratados como corresponde y por la misma norma jerárquica. No sé si estoy ubicado en respuesta. Correcto, porque en efecto, pues este artículo, ay, perdón, ¿qué fue lo que pasó acá? Este artículo que estamos mencionando, que viene siendo el de la libertad e igualdad, hemos mencionado en otras oportunidades de que todos los seres humanos somos libres en dignidades y derechos, ¿verdad? Y somos iguales, solo que la misma Corte de Constitucionalidad ha indicado de que somos iguales en condiciones iguales y que somos desiguales en condiciones desiguales. Pero en efecto viene siendo un derecho individual consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho a la libertad de acción. ¿Quién me puede aportar algo acerca de este derecho? Que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíba hacer. Muchas gracias, Lorena. De hecho, creo que ustedes no se han dado cuenta de que el día de hoy tenemos una dinámica distinta, la cual en algún momento fue subida a la plataforma y ahorita solo he tenido la participación de Juan Carlos Orellana, de Sergio Antonio Reyes, de Erickson Sea, de María Eugenia, Lorena Maribel y Otto Guillermo Monterroso, que por su participación bien atinente y enriquecedora en su momento, pues tuvieron ya 3 puntos. El día de hoy les estoy dando 3 puntos a cada uno de ustedes solo por el hecho de participar. Es decir, a los que ya mencioné, pues ya los tengo acá anotados, ¿verdad? María Eugenia, Lorena Maribel, Otto Guillermo Monterroso, al igual que también tengo anotado a Juan Carlos Orellana y a Erickson por su participación. ¿Alguien que me quiera participar dándome un ejemplo de derechos humanos para poderlo anotar con sus 3 puntos? De manera así muy general. Un ejemplo de derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho a la petición. El derecho a la petición. ¿Quién me está participando ahorita? Lourdes. Lourdes. Muy bien. ¿Y ese en qué Derecho a libre consiste, ejercicio de la Lourdes? información. Consiste en que podemos pedir todo lo que de nuestros expedientes o de nuestra persona esté consignado en cualquier expediente o en cualquier... este es el acceso libre a la información.
derecho a la petición a cualquier entidad pública, todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, los amparos podría ser un derecho a la petición o un trámite que necesitemos, cobertura a la pensión por vejez, se puede pedir y la entidad a la que lo estamos pidiendo, ya sea el Servicio Civil o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, revisará si tenemos las contribuciones o los requisitos necesarios para poder otorgarnos lo que estamos solicitando. Y si no es así, pues nos dará una certificación que no, y si es procedente, le dará trámite de la gestión. Y en efecto, lo que la compañera menciona, fíjense ustedes de que este derecho de petición está regulado en el artículo 28 constitucional. Y este derecho a petición lo que nos da a conocer es de que todos los habitantes, o sea, no hay excepción alguna, todos los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a las autoridades, y estas autoridades están obligadas a tramitarlas y deberán de resolver conforme a la ley. Es decir, que no es una opción, sino que es una obligatoriedad que las instituciones tienen de recepcionar la petición, atenderla y resolverla con base a la ley. Y como hemos mencionado, en cuestiones de las garantías constitucionales, en el caso que no se quiera recepcionar o que se esté violentando este derecho de petición, se puede interponer la acción de amparo para obligarle a la autoridad que recepcione, que resuelva lo que en algún momento estamos solicitando y estamos pidiendo. Muy buen ejemplo de lo que viene siendo un derecho individual. Muy bien, escuchemos ahí a Eric Faustino. Sí, licenciado, también quería aportar un derecho también, lo que es el derecho de defensa, también, licenciado, según el artículo el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Entonces, considero de que en el momento que una persona es detenida o por alguna acción se le limita algunos derechos, pues la persona tiene automáticamente, el Estado le debe de brindar algún defensor para defender sus propios derechos, Lic. Excelente. Y fíjense ustedes de que, como bien lo dice el compañero, este derecho de defensa es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala y tiene aplicabilidad no solamente en el ámbito judicial, que obviamente es la forma como fue redactado, sino que también tiene aplicabilidad en el ámbito administrativo. Y es que ninguna persona puede ser sentenciada sin antes haber sido citada, oída y vencida. A esto se le conoce como el derecho de defensa. No se le puede condenar a nadie si antes se le haya llevado a cabo un juicio justo, ¿verdad? En donde la persona tiene que saber el por qué se le está haciendo el señalamiento, pero sobre todo también se le tiene que dar la oportunidad para que éste en algún momento se defienda. Y ya después de haberse llevado a cabo todo un debido proceso, entonces ya se le puede condenar a la persona o bien se le podrá en algún momento absolver en el caso que ésta no haya tenido participación o culpabilidad alguna. Muy bien. Ahí tiene levantada su mano Hugo Castro. Escuchemos ahí a Hugo Castro. ¿Y es en qué consiste, Hugo? Excelente, muy bien. ¿Qué más? Ujú.
Excelente. Y qué bueno lo que es la aclaración, ¿verdad? Porque el hecho en algún momento de tener una creencia, indistintamente nosotros seamos seguidores o no, la persona también en algún momento pues tiene un derecho humano, ¿verdad? Definitivamente no fue precisamente solo por eso. Es como que si yo les preguntara, y fíjense ustedes de que eso me gusta preguntarlo mucho cuando examinamos técnico profesional en derecho administrativo, que cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser funcionaria o empleado público. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos que se necesitan para ser funcionario o empleado público? Sí, según Sí, nuestra constitución, licenciado, Ser sí. guatemalteco de origen. alcanzar la Ajá. mayoría de edad, ser mayor de edad. ¿Quién me habla? ¿Alexander o Sergio? Soy yo, Sergio, licenciado. Sergio Antonio, Eh, ajá. Le decía que primero uno debe ser ciudadano guatemalteco, ¿ah? Realmente acreditado en nuestro país, ser mayor de edad. Depende de dónde vaya a ejercer, que no debe participar de ninguna línea política o un partido político que simpatice para no ser influyente en una decisión. Los requisitos que yo recuerdo, no tener algún compromiso de ser contratista por parte del Estado de algo o de alguien, para que no cerrar algo que en su momento pueda dar certificación. No sé si voy bien ahí. Y, y otro aspecto muy importante es lo que es presentar sus documentos de la declaración de prioridad, para no tener ningún hallazgo de gloria que solvente. Muy bien. ¿Qué piensa al respecto de esto, Alexander? ¿Será que esos son los requisitos? Alexander Morales. Yo creo que sí está en la mayoría, licenciado. Ajá. Yo pienso que sí está en la mayoría, principalmente que tiene que acreditar, pues, ser guatemalteco y pues ser mayor de edad para poder ejercer alguna función en alguna dependencia de cualquiera de los organismos y de las entidades autónomas también. Un poquito mi aporte, licenciado, y pues hoy, 21 de marzo, siendo una fecha bastante conmemorativa por el tema de la discriminación racial, ¿verdad? Conectar un poquito también el artículo 4, digamos, el derecho a la libertad e igualdad, principalmente porque, bueno, todos tenemos derecho a ser tratados sin distinción alguna en cualquier dependencia u organismo del Estado, ¿verdad? Sin tener en cuenta, pues, si profesamos alguna religión, la condición étnica, entre otras, ¿verdad? Entonces, tener igualdades, oportunidades, pero también responsabilidades, especialmente que ninguna persona, pues, pueda ser sometida a servidumbre, ni otra condición, digamos, que menoscabe su dignidad. Desafortunadamente, pues el tema del racismo y la discriminación en Guatemala sigue siendo bastante fuerte, principalmente contra pueblos indígenas en lo particular. Y pues quería traer a colación hoy que es una fecha bastante conmemorativa, ¿verdad? A nivel mundial que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Excelente, muy bien. Pues fíjense ustedes, con Licenciado. base a las aportaciones, ahorita les doy la palabra, de las aportaciones que ustedes en algún momento están dando y que se derivó de lo que decía el compañerito de este religioso. Fíjense ustedes de que muchas veces se considera de que a alguna persona se le está violentando un derecho o un acceso humano, sino que lo que acontece es de que a veces no se cumple con ciertos requisitos. Y miren ustedes tan fácil que es para poder entrar a la iniciativa pública o bien ser trabajador de la iniciativa pública, funcionario o empleado público, solamente son 3 requisitos. Y de hecho se los tenía proyectados aquí en la pantalla. No sé si ustedes están viendo la Constitución o están viendo mi presentación. Yo La estaba viendo mi Constitución. constitución. No, pero yo les estoy proyectando la Constitución, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Correcto. Miren Entonces, ustedes. sí. Derecho a optar a empleo o cargo público.
Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleo o cargo público y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundamentadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. O sea, ¿qué requisitos debo de cumplir para poder ser empleado o funcionario público? Solo estos tres. Debo ser capaz, idóneo y honrado. Obviamente, Lico, ¿verdad? Lico, Cuando se o habla sea de que capacidad, sus estudiantes de privado pierden ese punto ahí con usted. no, fíjate que no porque lo explicamos antes de, en realidad lo explicamos antes de, y en efecto la respuesta que ustedes dieron no está errada, sino que ustedes empezaron a dar requisitos ya específicos, porque para poder ser empleado o funcionario público, solo estos tres requisitos se necesitan. Tener capacidad, idoneidad y honradez. Solamente esos tres. Ya si ustedes me dicen, licenciado, fíjese que yo quiero ser ministro. Ya son otros requisitos específicos. No, fíjese, licenciado, que yo quiero ser presidente de la República. Muy bien. Ya son otros requisitos. Licenciado, fíjese que yo quiero ser diputado al Congreso de la República. Excelente. Ya son otros requisitos. Pero estos que regula el artículo 113 son los requisitos generales que debe de cumplir todo funcionario o empleado público. El presidente de la República tuvo que cumplir con esos tres requisitos. El diputado electo tuvo que cumplir con esos tres requisitos. El ministro tuvo que cumplir con esos tres requisitos. Ahora que eligieron ya representantes del Tribunal Supremo Electoral, tuvieron que cumplir con esos tres requisitos. Ahora que va a haber cambio de fiscal general y jefe del Ministerio Público, tiene que cumplir con esos tres requisitos, porque esos tres requisitos son generales. Ya después vienen los requisitos específicos. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos que se necesitan para ser diputados al Congreso de la República? Si alguien de acá quisiera ser diputado. Ajá. Ujú. Aparte de los tres requisitos que ya mencionamos, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 162, que dice Ajá. que dice requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Excelente. O sea, si yo quiero ser diputado al Congreso de la República, cumplo con estos requisitos. Guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ¿verdad? Para ser guatemalteco, obviamente, de origen es porque tuvimos que haber nacido en Guatemala. Y para tener ejercicio de derechos ciudadanos tenemos que ser mayores de edad, ¿verdad? Y no estar declarados sin interdicción. Miren, Siempre solamente que estos goce tres de los requisitos. requisitos generales, capacidad, idoneidad y Excelente. honradez. Muy Igual bien. creo que es de los 21 años en adelante, ¿verdad? ¿Quién mencionó los 21 años? Nubia. Nubia. Para ser diputado al Congreso de la República, Nubia. Sí, es duda. No, miremos ahí lo que tenemos proyectado y lo que la compañerita nos leó. ¿Será que se necesita? Pues yo pienso que en el momento de que dice estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, al cumplir 18 años, yo ya tengo acceso a mis derechos ciudadanos, entonces no tendría por qué esperar a los 21. Correcto. Porque la mayoría de edad acá en Guatemala es de 18 años. En caso de Estados Unidos, pues son 21, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala son 18 años. Y los requisitos para ser diputados al Congreso de la República solamente son dos: ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, como requisitos Licenciado, específicos, pero generales, los tres que en algún momento mencionamos. Por favor, escuchamos, Juan Carlos. sí, tengo una, bueno, ya ratitos, pero voy a aprovechar este momento. Ajá. Voy a decirle lo que pienso y me dirá usted y le voy a decir por qué también. Ujú.
¿Un salvadoreño, hondureño, nicaragüense puede ser diputado en Guatemala? Según el artículo 144 y 45, donde dice que se consideran guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio nacional y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. También incluyen a los nacidos en países centroamericanos. Ujú. Entonces, un salvadoreño o hondureño puede ser diputado acá, porque Correcto. se considera guatemalteco. Así Y es. estamos leyendo de que ser guatemalteco. Ajá. ¿Qué artículo es el que me está ahorita leyendo? Según me parece acá en el artículo 144, Nacionalidad de permítame, origen. Muy bien. donde dice que se Leámoslo consideran así específicamente, que son guatemaltecos de origen. ¿Qué es lo que dice el artículo? los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves, aeronaves Ajá. guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Pero dice, también incluye a los nacidos en países centroamericanos con domicilio en Guatemala. Correcto. Vean acá, Entonces ellos pues. pueden ser diputados también, porque se consideran La guatemaltecos. respuesta me la van a dar ustedes. Artículo 162, requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Muy bien, guatemalteco de origen. Vámonos a lo que dice Juan Carlos. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? ¿Son guatemaltecos de origen? ¿Quiénes? ¿Los nacidos en dónde? En Guatemala, en En el el territorio territorio de la de Guatemala. República de Guatemala, ¿verdad? Naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Ellos también son guatemaltecos de origen. Es decir, no nacieron en el territorio guatemalteco, pero por el hecho de ser hijos de padre o madre guatemalteco, también son considerados guatemaltecos de origen. En el Ahora caso sigue en del el derecho 145, internacional. licenciado. Ajá, en el derecho Ahora internacional sí, público se estudia lo que es el jus sanguini, ¿verdad? Que es el derecho que se tiene de sangre. Por eso es de que, aún así, aunque se hubiera nacido en el extranjero, por el hecho de ser hijo de padre o madre guatemalteco, se considera guatemalteco de origen, ¿verdad? Muy bien. yo, Ahora, 145, me dice Juan Carlos. Muy bien, sigamos ahí. ¿Sigamos, Juan Carlos? ok, nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacidos, a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala. Y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Correcto. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el caso de los centroamericanos, les permite tener la doble nacionalidad. Son de las pocas constituciones que permiten eso. Precisamente en el artículo 145 regula lo que es la nacionalidad de centroamericano, en donde el centroamericano puede conservar su propia nacionalidad de origen, pero también puede optar por la nacionalidad guatemalteca. Es decir, que para poder optar a la nacionalidad guatemalteca, tiene que domiciliarse en la República de Guatemala y manifestar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el deseo de ser guatemalteco. Si cumple con todos esos requisitos, entonces es considerado guatemalteco de origen. Y aún así, no haber nacido en Guatemala, sino que nació en El Salvador, nació en Honduras, nació en Nicaragua, nació en Costa Rica, este hondureño, este guatemalteco, perdón, este hondureño, este salvadoreño, este costarricense, si está domiciliado en Guatemala y manifestó ante la autoridad que es el Ministerio de Relaciones Exteriores su deseo de ser guatemalteco, claro que puede ser funcionario público, es decir, puede ser diputado al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque en algún momento menciona guatemalteco de
origen. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos para poder ser presidente de la República? Creo que son los mismos, si no me recuerdo. ¿Será que son los mismos? Miremos. $185. Ajá. ¿Qué es lo que regula el 185? Bueno, me salté un montón. Los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Excelente. O sea, podrán optar a cargo de presidente y vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen, ¿verdad? Que sean ciudadanos en ejercicios y mayores de 40 años. ¿Será que un centroamericano podrá ser también presidente de la República? ¿Una persona salvadoreña, hondureña, será que podrá ser presidente de la República de Guatemala? Si sigue los pasos de los que acaba de hablar usted y tiene más de 40 años, sí. Definitivamente. Por eso el cumplimiento de los requisitos. Porque bien decía una compañerita novia, creo que decía que para ser diputado sí se tenía que tener 21 años. Entre los requisitos para ser diputados solo se necesita tener la capacidad de ejercicio. Y en Guatemala se obtiene la capacidad de ejercicio al cumplir la mayoría de edad, es decir, 18 años, que se obtiene lo que es la ciudadanía. Entonces, todo aquel que sea mayor de 18 años puede ser diputado. Pero si quieren ser presidente o vicepresidente de nuestro país, tiene que cumplir el requisito de ser mayor de 40 años. Alguien que tenga 39, 38, 37 no puede ser presidente. Sin dejar por un lado que tiene que ser guatemalteco de origen y que en algún momento tiene que cumplir con el artículo general, porque estos son requisitos específicos, pero dijimos que existe un artículo general que debe de cumplir todo funcionario o empleado público para poder en algún momento optar ese plan. Y que viene siendo el artículo 113 de la capacidad, honradez e idoneidad. Ustedes saben, no sé si escucharon, y muchos cuando cabal ahorita que estamos en épocas así de penurias, por ejemplo, de combustible y a veces del alza de la canasta básica, hay algunos que son simpatizantes y dicen, la que lamentablemente de que Alfonso Portillo no está como presidente. Hay muchos que aclaman a la figura de Portillo porque dicen de que pues fue uno de los presidentes que luchó para que la canasta básica no se subiera, ¿verdad? Pero este personaje, no sé si ustedes se enteraron, que en su momento quiso participar, pero ya no como candidato presidencial, porque obviamente tiene prohibición, porque ya no puede ser reelecto, pero sí quiso participar como diputado al Congreso de la República. ¿Ustedes saben por qué no pudo en algún momento él optar al cargo de diputado al Congreso de la República? Porque si nos vamos desde el punto de vista de los requisitos para ser diputados, miren, el requisito, dijimos de que tiene que ser guatemalteco de origen. ¿Ustedes saben, oriundo, de dónde es Alfonso Portillo? De Zacapa. De Zacapa, muy bien. Y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Muy bien, ¿verdad? Él es mayor de edad y obviamente pues fue a Estados Unidos, ahí cumplió una condena y obviamente pues ya fue condenado, entonces la persona en algún momento pues ya no tiene ningún pendiente. Pero entonces, ¿por qué no lo dejaron el Tribunal Supremo Electoral que participara como candidato a diputado al Congreso de la República? ¿Qué pasaría ahí? El TSE apeló al artículo que habla sobre la capacidad, honradez e idoneidad y por esa razón, debido a que él aceptó cargos de no sé ni qué delitos cometidos en Estados Unidos, expresamente hicieron ver en la resolución que no gozaba de esa idoneidad para poder ser nuevamente un postulante, ¿verdad? Correcto, Alex. O sea, se dan cuenta de la importancia de este artículo 113.
Es un Nico, una artículo, consulta. ajá, general, pero que al final deben de cumplir todo aquel que quiere ser funcionario o empleado público. Por favor, ¿alguien quería Nico, participar? una consulta. Y así como Alfonso Portillo, que ya lleva años, Ujú. se pueden borrar este tipo de cargos de idoneidad, honradez y todo eso. Se le puede él, como borrar su récord, no sé cómo explicarle, para poder participar, o realmente queda manchado de por vida. ¿Quién me habla? Lester Kenneth, ¿verdad? Sí, Lester Kenneth, ajá. Muy bien, Lester. Veamos otra vez al artículo constitucional. El artículo 162 definitivamente lo cumple, lo seguirá cumpliendo, ¿verdad? Porque como él es guatemalteco de origen, oriundo de Zacapa, ¿verdad? Es mayor de edad, muy bien. ¿Será capaz? ¿Ustedes creen que tiene la capacidad para ser diputado? Pues, consideremos que sí, ¿verdad? ¿Será que podría ser una persona idónea? Digamos que sí. La situación está de que la capacidad y la idoneidad en algún momento se puede demostrar. ¿Me escuchan? Pero hay algunos aspectos que son hipotéticos. Imagínense, para poder ejercer el cargo de abogado y notario, lo que hacemos nosotros es de que presentamos una constancia de estar colegiados y activos del Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Entonces, ahí en algún momento tenemos la acreditación que somos capaces para poder ejercer la profesión. Sin embargo, hay otros aspectos que son hipotéticos. Por ejemplo, en cuestiones de la honradez. Y eso fue lo que le afectó a Alfonso Portillo, porque una persona que en algún momento ha actuado de determinada forma, aún así, aunque haya estado ligado a un proceso y obviamente pues ya haya salido por su situación jurídica y que ya esté libre, siempre va a quedar en tela de duda cuál va a ser la honradez que éste en algún momento tiene. Y esto viene con base a la respuesta de lo que el compañero en algún momento preguntaba. En cuestiones de antecedentes, la misma Constitución Política de la República de Guatemala regula que un antecedente, pero penal o policiaco, no puede ser límite para que una persona pueda ser en algún momento contratada. Muy bien. Pero en cuestiones de la honradez, he ahí que cuando estudiamos las normas, recuerden que hay normas jurídicas, hay normas morales, hay normas éticas, hay normas religiosas y hay algunas normas que definitivamente pues no pueden en algún momento limpiarse después de haber en algún momento llevado a cabo un acto o acontecimiento. Las jurídicas sí, porque la norma jurídica regula que la persona que en algún momento ya haya pagado la pena que en algún momento le fue impuesta, ya está en grado de libertad. Muy bien. Pero hay ciertas normas éticas o morales que no tienen un castigo regulado en una normativa específica, más que solo la conciencia de la persona de haberla llevado a cabo. La vez anterior les decía, por ejemplo, de una norma religiosa. Si yo el día de mañana no voy a misa, no existe una norma jurídica que regule. Las personas que no vayan a misa los días domingos tendrán una pena de multa de 500 quetzales o una pena de prisión de 60 días por no ir a misa. No existe, ¿verdad? Ahí es más que todo una norma de carácter interno, de la creencia de que si en algún momento no vamos a misa, no estamos en comunión con Dios y a la hora de que fallezcamos, posiblemente no vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero no hay una norma escrita. Y esto es lo que a este personaje le ha afectado. La honradez que en su momento no demostró. ¿Sí? Tengo un fragmento aquí de la resolución del registro de ciudadanos en aquel entonces, no sé si gusta que la Ajá, lea. por favor, sí. Dice varias hojas adelante, ¿verdad? Pero dice Constitución Política de la República de Guatemala que resultan aplicables para optar al cargo de diputado del Congreso de la República y B, si ocurre el anterior concerniente a verificar potestad del TSE, realizar análisis, examen y calificación de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, haciendo alusión la norma constitucional indicada con antelación, declarando sin lugar sendos recursos de apelación de amparo y como consecuencia confirmó los fallos apelados. Con base en las
consideraciones anteriores y teniendo conocimiento que el ciudadano Alfonso Portillo Cabrera, postulado como candidato al cargo de elección popular diputado al Congreso de la República de Guatemala por lista nacional en casilla número 5 por el partido Viva en el año 2014, fue condenado a 73 meses de prisión por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, por la comisión del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, circunstancias que imposibilitan su inscripción para la candidatura de diputado al Congreso de la República por lista nacional, casilla número 5, toda vez que para acceder a ese cargo resulta necesario cumplir no solo con los requisitos previstos en el artículo 162 de la Constitución Política y no incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 164 del Magno Texto, sino que además deben observarse por virtud del principio de unidad de constitución las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público, sea electivo o no, los cuales, como señala la norma constitucional, deben ser fundados en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, por lo que se deberá declararse vacante la casilla número 5 relacionada. Excelente. ¿Se dan cuenta la importancia de este artículo? Que todos los funcionarios y empleados públicos deben en algún momento de cumplirlo, porque al final es un requisito general: capacidad, idoneidad y honradez. Y después vienen requisitos específicos. Para ser diputado al Congreso de la República es distinto para ser presidente, que para ser ministro, que para ser juez, que para ser magistrado, para ser fiscal, para ser Contralor General de Cuentas. O sea, son distintos, ¿verdad? La importancia, entonces, de ese artículo. Muy bien. ¿Qué piensa, compañero distinto de los que ya han participado, si fue justo o fue injusto que al candidato Alfonso Portillo se le haya vedado su participación como candidato a diputado? ¿Qué piensa al respecto Juan Elías Ordóñez? ¿Me escuchan? ¿Sí, escucho? ¿Quién habla? Rudy, ¿me escucha, Alex? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, considero que también hablando por los requisitos, más que todo, que no llenó los requisitos, y regresando al tema de los requisitos, también el presidente Arévalo, él nació en otro país y sin embargo está ejerciendo acá como presidente. Ajá. Siempre y cuando en algún momento sean nacionalizados, ¿verdad? Y por eso fíjense ustedes de que se necesitan algunos otros requisitos más específicos todavía. ¿Ustedes saben cuáles son los requisitos que se necesitan para ser gobernadores departamentales? A manera de ir poniendo ejemplos, ¿verdad? Para ir viendo algunas diferencias. Si yo quiero ser gobernador, ¿qué requisitos debo de cumplir? Ser guatemalteco de origen, Ajá, ¿qué más? ser mayor de edad Ujú. y estar en el goce de los derechos civiles. Ajá. Haber vivido en el departamento donde se quiere ser gobernador por lo menos 5 años antes del Muy nombramiento. bien. ¿Eso dónde está regulado? Muy bien. Y van bien. ¿Dónde está regulada esa parte? En la Constitución Política de la República, No, sí, sí, pero ¿cuál es el artículo específico? 227. Ajá. Leámoslo de manera completa. Lo leo, Lick. Dice Por favor, sí. gobernadores. El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. Excelente, muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué entre los requisitos para ser gobernador departamental? Escuchen, es un gobernador para un departamento. Entre los requisitos que se solicitan, tiene que cumplir los mismos que para ministro, ¿verdad? Pero aparte de eso,
tiene que estar domiciliado durante los 5 años anteriores al departamento al que quiere ser nombrado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen ustedes que piden como requisito estar domiciliado durante los últimos 5 años anteriores? Considero que tiene que conocer y lo tienen que conocer a él. Correcto. Así es. Sí, y es por la Siempre función que en algún momento va a ejercer. Imagínense ustedes, en el caso de que si yo quiero ser gobernador departamental de Escuintla, qué sé yo, en primer lugar ni me conocen, como bien dice Carlos. Aparte de eso, que yo ni siquiera sé cuáles son de las problemáticas que en algún momento tienen lugar. Entonces, la intención de poder llevar a cabo y de ejercer una muy buena función es que necesito conocer el lugar y que en algún momento me conozcan. Y la única manera de poder conocer el lugar es por lo menos saber de la problemática de que el lugar en algún momento sufre o que tiene estar 5 años en la localidad. Por eso es de que en algún momento se solicita. Sino de lo contrario, en algún momento pues yo no sabría cuál es la problemática, ¿va? Yo sé cuál es la problemática que hay acá en la ciudad capital, pero no sé de la problemática que en algún momento hay en Escuintla, ¿verdad? En Jutiapa, Jalapa, Zacapa, puesto que en algún momento pues no es mi domicilio. Por eso es que piden ese requisito específico. Por favor, ¿alguien quería intervenir? ¿Sí, Lourdes? Gracias. Yo escuché a un compañero que habló sobre que porque el presidente de Guatemala estaba era presidente siendo que no había nacido aquí en Guatemala. En efecto, Bernardo Arévalo nació en Montevideo, Uruguay, pero aquí se aplicaría lo que leímos en el artículo donde dice que es hijo de guatemalteco. Es guatemalteco por ascendencia y nació ahí porque su papá estaba exiliado. El expresidente Juan José Arévalo en ese tiempo era diplomático y estaba exiliado. ¿El papá de él es guatemalteco? Sí, es ¿Y el la mamá de presidente él? Juan José Arévalo. La ¿Y la mamá de mamá él de él? también. Exacto. 144, los hijos de padre o madres guatemaltecos nacidos. En el ¿En dónde extranjero. nació él? En el extranjero. En el extranjero, ¿verdad? Pues es considerado guatemalteco de origen. ¿Y qué requisitos dijimos que se necesita para ser presidente? Uno Estar de ellos en, es ser guatemalteco de origen, muy bien. Y tener más de y tener 40 más de años. 40 años. ¿Él tendrá más de 40 años? Sí. Por 2, tal vez. Ya le va a llegar. Entonces también cumple con los requisitos, ¿verdad? Del artículo 185. Nació en el 58. Imagínense, o sea, sí, le da Así tiene cumple más de 40. a ello, ¿verdad? Muy bien. Por eso fue de que entonces a Alfonso Portillo no se le dio la participación de ser diputado, ¿verdad? Por ese artículo de los cuales quiero que ahora pues lo tengan ustedes presente cuando les toque el derecho administrativo, cuando les toque su examen técnico profesional, de la buena interpretación que debe de hacerles a las normativas. Así como hay artículos específicos, porque el artículo específico va a regular requisitos individuales del cargo que la persona quiere optar, pero también hay requisitos generales. Y este artículo es general para todo funcionario o empleado público que quiera optar a algún cargo, ¿verdad? Debe ser capaz, debe ser idóneo y sobre todo debe ser honrado. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo, por favor, de derechos humanos que esté regulado en la Constitución? Solo quería, Damaris, por favor, te solo, escuchamos, Juan Carlos. solo quería un agregado parte consulta, licenciado. Sí. El derecho penal, a la hora de que una persona es condenada, enjuiciada y cumple su pena, valga la redundancia, lo que se busca es rehabilitar a la persona y reinstalarlo a la sociedad. En el caso que estábamos hablando de este señor,
lo rehabilitaron, por así decirlo, y lo regresaron a la sociedad sin ningún problema, pero le privan, quiera que no, por lo que ya cometió. Estoy solamente analizando, ¿verdad? No estoy defendiendo a nadie. Pero Ajá. si él ya cumplió ante la sociedad la pena y lo regresaron como rehabilitado, ¿por qué le estaban poniendo las trabas? Entonces, quiera que no, después de que una persona cumple una condena, quiera que no, trae espinitas puestas donde prácticamente no son los mismos derechos. A pesar de que él ya cumplió y se rehabilitó, veámoslo así, pero trae espinitas puestas para que le pongan estas trabas. Ujú. Pero tú mencionaste algo importante ahorita, ante la sociedad. Realmente él cumplió una condena no ante una sociedad, sino que ante las leyes existentes. Y por eso es que te digo, en cuestiones de derechos humanos, él puede solicitar antecedentes penales, antecedentes policíacos, que definitivamente esos ya no le salen manchados. Y eso no le va a privar en algún momento de poder optar a algún cargo, ¿verdad? Ya sea en iniciativa privada o iniciativa pública, si en algún momento quisiera. La situación está que mientras la Constitución Política de la República de Guatemala regule que entre los requisitos generales para optar a un cargo público se necesita ser capaz, idóneo, honrado, ese requisito de honradez es el que en algún momento le tiene vedado, porque se tiene duda que aquella persona que en algún momento cometió determinada situación pueda de que en algún momento la cometa nuevamente, ¿verdad? O sea, está la duda. No hay grado de garantía ni de seguridad, pero no, de lo contrario, que en algún momento no lo puede hacer, Ya. sino que en algún momento siempre va a quedar esa duda. Y ante esa duda, en algún momento y en cumplimiento al artículo que regula la Constitución, pues definitivamente no puede en algún momento optar. Porque de manera jurídica, claro que sí, ¿verdad? Artículo 22, los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinjan el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y la ley de la República les garantiza, salvo cuando se limiten por ley o sentencia firme y por el plazo fijado en la misma. Veamos así despacio. Los antecedentes penales. Obviamente él tuvo un antecedente penal. Policial. Aunque ustedes saben de que se pueden limpiar los antecedentes posterior cuando la persona pues ya cumplió con una condena. No son causas, dice, va. O sea, lo que pasó anteriormente en el pasado de una persona que le manchó sus antecedentes penales y policíacos no son causa para que a la persona se le restrinja en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? O sea, lo anterior acontecido no son causas para restringir un derecho que la Constitución y la ley de la República le garantizan. Esta es la regla general, ¿verdad? Los antecedentes no son causas para que las personas se les restrinja el ejercicio de un derecho que la Constitución regula y la ley de la República, ¿verdad? Pero aquí viene el pero. Salvo. Salvo cuando se limiten por ley o sentencia firme. La Constitución es una ley y la misma ley está limitando quiénes en algún momento pueden participar o no. Aquellas personas que se consideran que no son honradas no pueden en algún momento participar. Por eso es que no se le pudo dar la oportunidad de que participara como candidato. Sin ir por otro lado de que esto tiene bastante tilde político, ¿verdad? Pero tiene demasiado. Sinceramente les digo, sin entrar en controversia, y como dice Juan Carlos, sin irnos por línea partidaria ni de persona, pero si esta persona pudiera participar y ganar, yo le doy todavía mi voto de confianza, a pesar de lo acontecido. Han habido muchos que han sido todavía peor que él, pues por lo menos yo consideraría, ¿verdad? Que si en dado caso él quedara como candidato de algo, pues tal vez no mejoraría todo, pero nivelaría algo, pues. Si ya lo demostró, creo que lo puede hacer otra vez.
La situación está que la duda, que como también demostró un buen trabajo, también demostró un mal comportamiento. Entonces pueda de que también muestre otra vez ese mal comportamiento. ¿Qué dice Lester Juárez? Escuchemos a Lester. ¿Sí, Lester? Escuchemos la participación de Angie Belén. Entonces estará Angie. Ada Cáceres. Kate Cardona. Franklin Fernando. Silic, ¿Y Franklin? Silic, dígame. Un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala. El derecho a la vida. Muy bien, ¿qué otro? El derecho a la educación. Excelente, ¿qué más podemos decir? Es que los dijeron todos. Dijeron todos, ¿verdad? Sí. El derecho al trabajo también mencionamos, ¿verdad? El derecho a la cultura, porque el derecho a la cultura es un derecho humano. ¿Qué puede decirnos al respecto Carla Rosemary? O si no escuchamos a Gustavo y Heraldo. O Kevin David del sí. Miren ustedes qué fácil ganarse 3 puntitos solo por participar. Dígame, Lick. ¿Sí? ¿Quién me habla ahorita? Yo, Gustavo. Gustavo. Sí. Gustavo, estábamos dando 3 puntos solo por participar en esta tarde. Con un ejemplo de un derecho humano consagrado en la Constitución. El derecho a una familia. Derecho a la familia, ¿verdad? ¿Por qué derecho a la familia es un derecho humano? Muy bien, que abordemos más acerca de eso, ¿verdad? Para ganarnos los 3 puntos. Artículo 47, ahí le vamos a ayudar, ya lo pusimos aquí en la pantalla. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica a la familia, dice, ¿verdad? Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. ¿Qué más podemos hablar de eso, compañero, para que se gane sus 3 puntos? Yo creo que se desconectó, ya no. Sí, Hugo Castro. Escuchemos a Hugo. ¿Ah? ¿Ah? Ujú. Y ahora pregunto, Hugo, o quién es, Sergio, creo que es. ¿Quién está hablando, Sergio? Oh, perdón. Bueno, ahora pregunto,
Pero si el derecho a la locomoción es un derecho humano, ¿cómo es posible que lo pueden restringir? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que el presidente de la República puede restringir un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República como un derecho de poderme yo movilizar en toda la República de Guatemala? Haciendo uso de la ley de orden público. Ajá. Todo ¿Y va a por qué depender. existe esa ley de orden público? Esa Oh, ley es una ley alternativa a la seguridad pública que determina ciertos estados de prevención según las necesidades o condiciones de seguridad que estén en el país. Para excelente. tutelar un bien mayor que era la vida en ese momento. Vaya a descansar. Ya ¿Y vamos a qué es estar lo que en algún comprometidos. momento tengo ahorita proyectado? ¿Qué artículo? Y subrayado. El artículo 44. El 44. ¿Y subrayado qué es lo que regula? El interés El social interés prevalece sobre social el interés prevalece sobre particular. el interés particular, ¿verdad? Y en efecto, los derechos humanos dijimos que no son absolutos. El derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra persona. Y en los derechos, el Estado siempre va a proteger y siempre va a prevalecer el interés social ante el interés particular. Si bien es cierto, los guatemaltecos tenemos el derecho de locomoción, pero ante una situación de la que en algún momento pueda estar aconteciendo, la misma Constitución regula los estados de excepción, en donde por determinado tiempo, lugar y momento, esos derechos van a estar suspendidos de momento. Pero Licenciado, eso por con la eso, intención de hacer perdón. valer el interés general ante el particular. Por favor, ¿lo escucho? Por eso era que cuando estuvo todo esto de pandemia o hay ciertas situaciones, siempre le dan como prioridad al transporte que lleva comida, que transporta todo lo que es de cosas de consumo. Ajá, pero ¿por qué Entonces, será? No sé si ustedes se dieron cuenta que porque para la época de prevalece. pandemia, ¿será que a sus domicilios, será que llegaron a sustraer la basura? ¿O durante el tiempo de pandemia ustedes acumularon toda su basura en casita? No, ellos siguieron con la extracción porque al final si llegábamos a que no se diera una extracción íbamos a hacer una acumulación y eso iba a ser como atentar contra la salud de nosotros. Correcto. Y la salud es un derecho inherente a la persona, ¿verdad? ¿Y será que el no sustraer la basura, ese derecho a la salud iba a ser o iba a afectar solo a una persona o iba a afectar a un conglomerado de personas? Sería a nivel social. A nivel social, ¿verdad? Y el interés general prevalece sobre el particular. Si al final teníamos una pandemia, imagínense ustedes que no sustrajeran la basura, eso en algún momento podía provocar un brote de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, sí restringieron a las personas porque de manera individual muchos querían ir a hacer infinidades de actividades de las cuales podían en algún momento perjudicar a otros. Por eso el artículo 138 regula la limitación de los derechos constitucionales. Miren, así como en algún momento está regulado el derecho que en algún momento se tiene, así en algún momento se puede limitar, pero en casos específicos. Y para eso existe una ley de orden público que tiene rango constitucional. Miren, la ley constitucional de orden público, que se pueden restringir los derechos de las personas, los derechos humanos, cuando sea necesario decretar estados de prevención, estados de alarma, estados de calamidad pública, estado de sitio o bien estado de guerra. Cuando nos encontramos en alguno de estos,
pues la misma ley de orden público establecerá las medidas y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente graduación, ¿verdad? La ley a lo interno en algún momento lo establece y lo regula. ¿Alguna otra persona que no haya participado y que quiera participar con la intención de obtener sus 3 puntos? Porque ya tiene sus 3 puntos Juan Carlos Orellana, Rudy Manfredo, Sergio Antonio, Lourdes Salazar, Erickson Sea. Ellos ya cuentan con sus 3 puntos de participación. Gracias por enriquecer el curso en esta tarde. Nubia René también. Hugo Raúl, Franklin Fernando, Eric Faustino, Gustavo Geraldo, Luis, no, perdón, María Eugenia, Lorena Maribel, Lester Kenneth, Otto Guillermo y Alexander Armando. Miren, ustedes se ganaron 3 puntos solo por participar hoy. Yo participé, licenciado, con lo de los ¿Quién me habla? gobernadores, Sharon Ortega. Sharon, ¿y qué pasó Sharon? ¿Por qué no Yo colocamos le aquí Sharon? participé con lo de los gobernadores y le di el artículo. Muy bien, Sharon. Ya vieron la importancia de hacer un recuento. Ya Sharon estábamos dando su derecho humano de tener 3 puntos. Sharon Hay que Fabiola revisar el Ortega bar. Ruano, ¿verdad? Sí, correcto, licenciado. Sí, muy bien, ahí está. ¿El derecho de qué? De petición, dice el compañero. Ese fue el que ejerció hoy ahorita. De manera individual o colectiva, todas las personas deben dirigirse a las autoridades que están obligadas a resolver. Miren, ya le resolvimos a Sharon de manera rápida. Ejercer su derecho de petición, un derecho humano constitucional y ya se le resolvió. Sin Ella esperar no los solo dio 30 un días que comentario, regula la ley. ella Perdón, no, ella no solo dio un comentario, ella es práctica. Bueno, el tema del día de hoy lo vamos a retomar el siguiente sábado porque tiene relación el bloque de constitucionalidad con el bloque de convencionalidad. En realidad, para el día de hoy tenía una presentación, la cual empezamos a desarrollarla, misma que va a ser subida a la plataforma, pero por cuestiones de la dinámica que opté en darles 3 puntos por la participación del día de hoy, pues no fue desarrollada la presentación. No obstante, esa la vamos a retomar el siguiente sábado para dar y hacer un hilo conductual entre lo que es el bloque de constitucionalidad con lo que es el bloque de convencionalidad. Entonces, lo que el día de hoy, pues sí vamos a ver en la presentación, lo vamos a ver el siguiente sábado y también pues vamos a avanzar con lo que es el bloque de convencionalidad. ¿Sí, Sergio? Lick, también Abigail quería Sí, hablarle. licenciado. Abigail. Gracias, licenciado. Escuchemos a Abigail. Bueno, ¿aló? Sí. Hola, buenas tardes, Lick. ¿Quién Yo habla? participé, a mí no me tomó en cuenta. ¿Quién participó? Yo Betsabe. Ajá. Betsabe. Pero lo que le dije primero estuvo malo y ahí volví a, no sé qué fue lo que preguntó yo. Ah, de los 21 años. No, Ana de los 21 años Dije fue. que para ser gobernador de un departamento, uno de los requisitos era de que por lo menos tenía que haber vivido 5 años en el Ah, es por lugar. estar teniendo una lectura dirigida, ya no me di cuenta quién estaba hablando, pero ahí está, ya ejercimos otra vez el derecho de petición y ya está solventado. Miren, pues aquí tenemos a Erickson, Sea, Betsabe, Abigail, hoy sí, ahí está Betsabe, Lourdes Salazar, Sergio Antonio Reyes, Rudy Manfredo, Sharon Fabiola, Juan Carlos Orellana. Tenemos también a Nubia, René, Nubia fue la de los 21 años, Hugo Raúl Castro, Franklin Fernando, Eric Faustino, Gustavo Geraldo, María Eugenia, Lorena Maribel, Lester Kenneth, Otto Guillermo y Alexander Armando. Sí los mencioné a todos, ¿verdad? A todos los que participaron, los demás, pues, no sé, estaban conectados, pero creo que no nos estaban poniendo mucha atención. Bueno, con la intención, bueno, ahí me está escribiendo ahora, ¿quién me está? Angie Jiménez, me dijeron de Angie, ¿verdad?
Angie. Muy bien. Bueno, por cuestiones entonces de tiempo, jóvenes, damos por terminado la sesión del día de hoy, 21 de marzo del 2026, con el compromiso de que el siguiente sábado lo retomamos. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, toda vez que dentro de 15 días pues tenemos un asueto por cuestiones de encontrarnos ya en Semana Santa. Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo a la distancia, que estén bien, que tengan buen provecho, bonita tarde. Y Dios primero, nos estamos saludando nuevamente dentro de 8 días. Se me Gracias, cuidan Lick. mucho. Feliz tarde, Lick. Gracias, Buen Lick. fin de semana. Igualmente. Gracias, Lick. Buen fin de Todo, buen semana. descanso. Feliz tarde. Si Otto, te escucho.